Hola, hola, hola a todos. Hola amigas, ¿cómo están? Hola Meli, hola Pau, qué gusto tenerte de vuelta. Le mandamos un besote a Ani y a Jose que no están hoy con nosotros y les damos a todos la bienvenida por acompañarnos una vez más en un jueves revolucionario. Le damos la bienvenida también a nuestro querido Jorge, bueno, mi querido Jorge, que desde hace mucho estábamos planteando esta plática y por fin se nos va a dar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ay, tienes cerrado tu micrófono. No, según yo no. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Perfecto, ya me escuchan. Sí, súper bien. Hola, hola. Ok. Hola, hola, muchas gracias Carla por la invitación a este espacio. Y sí, afortunadamente se me hizo. Gracias. Ok, pues gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Antes de comenzar tu charla, me gustaría leer una breve semblanza para que también la gente que nos está viendo pueda conocer un poquito más de ti. Bueno, hoy está con nosotros el doctor Jorge Damián López Caballero. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y de doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene dos estancias postdoctorales, una que realizó en la Facultad de Medicina de la UNAM, que estuvo enfocada en la biología molecular del parásito Taenia solium, la solitaria, y la segunda estancia la realizó en el Instituto de Biología de la UNAM y fue más centrada en estudios de metagenómica. Desde hace 9 años es profesor de asignatura B en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, impartiendo las clases de Sistemática 1 y Biología de Animales 1, y además también es profesor del taller Biología, Ecología y Evolución de Parásitos de Fauna Silvestre. Ha formado a estudiantes de licenciatura y también ha orientado a personas que realizan su servicio social y ha participado en 6 proyectos de investigación que han sido financiados tanto por la DEGAPA de la UNAM como por CONACYT. Y actualmente cuenta con 10 publicaciones científicas indizadas, es un experto en parásitos, en particular en el mintos, y hoy nos va a platicar sobre uno de ellos que es de gran importancia para nosotros, que es Paragónimos. Entonces, sin más, Jorge, bienvenido a este espacio, te lo cedemos y cualquier cosa, estamos aquí al pendiente para lo que necesites. Muchas gracias Carla. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos en este espacio que me da la oportunidad de traerles una breve plática sobre un tema que en lo personal me es de mucho interés y espero transmitirles ese gran interés que en mí genera. La charla de esta tarde lleva por título Paragonimiasis e inclusive me tomé el atrevimiento de ponerlo entre paréntesis porque seguramente la mayoría de nosotros no habíamos escuchado este término o al menos leído, ¿no? Entonces, por eso me atreví también a incluirle en el título que la paragonimiasis es una enfermedad poco conocida en México. Entonces, a continuación vamos a dar un panorama general de lo que es esta enfermedad. Entrando en contexto, les voy a hablar de una enfermedad zoonótica o también llamada zoonosis, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una zoonosis se define como una enfermedad o infección que se transmite de manera natural de animales hacia el ser humano, ¿sí? Y bueno, dentro de esta zoonosis puede, puede darse de manera directa o indirecta, es decir, de manera directa en la cual no hay algún vínculo intermediario y en la fase indirecta sí hay algunos otros organismos que pueden jugar precisamente como fuente de infección. Estas fuentes de infecciones pueden ser de manera indirecta, puede ser mediante un organismo, en este caso invertebrado, o bien un animal vertebrado, como lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con este contexto, les voy a hablar de un organismo
que provoca la paragonimiasis, una enfermedad zoonótica como lo acabamos de ver, que pertenece a un grupo llamado Platelmintes. No es otra cosa, sin entrar en detalle, a los organismos animales en forma de gusano y que además son planos en cuanto a su forma corporal. Dentro de este gran grupo llamado Phylum Platelmintes, llamados gusanos planos de manera convencional, encontramos tres clases. La clase monogénea o de los monogenios, en la cual aquí les muestro una imagen de lo que es la especie Oculotrema hippopotami, que parasita el ojo de los hipopótamos, ¿sí? Aquí vemos una imagen justamente del ojo de un hipopótamo y todas estas pequeñas puntos rojizos, cada uno de ellos es un monogenio, ¿sí? Afortunadamente, hasta el día de hoy no se ha registrado ningún monogenio que parasite al humano, es decir, que transmita una enfermedad zoonótica, ¿ok? Generalmente los monogenios tienen un ciclo de vida muy directo y no intervienen o no afectan, digamos, de manera natural o accidental al humano. Otra clase que se encuentra conformando al Phylum Platelmintes o a los gusanos planos es la clase Cestoda. Dentro de la clase Cestoda, o también llamados gusanos en forma de cinta, encontramos a la famosa Taenia solium, o también llamada comúnmente como solitaria del humano, que afecta justamente el intestino de los humanos y este se infecta a su vez por consumir carne cruda o mal cocida infectada con una larva llamada cisticerco que encontramos principalmente en la carne de cerdo. Y la tercer clase que conforma el Phylum Platelmintes es la clase Tremátoda. Dentro de la clase Tremátoda está conformada la subclase Aspidogastrea y la subclase Digenia. Particularmente, nosotros nos vamos a centrar en esta última subclase de los digenios y aquí les presento justamente un, un digenio que es la fasciola hepática. La fasciola hepática también infecta al humano, provocándole una enfermedad zoonótica llamada fasciolosis o duela hepática. Y se infecta por consumir justamente vegetales contaminados con una fase larvaria llamada metacercaria, que vamos a ver más adelante, la cual se encuentra enquistada en distintos vegetales como los berros, ¿sí? En general, agua contaminada y que, bueno, afecta en su fase adulta los conductos biliares y hepáticos del humano, ¿sí? Pero no voy a entrar tanto en detalle en estas últimas dos enfermedades zoonóticas, porque bueno, eso sería un muy buen tema para otra charla, ¿vale? Perdón. Ya adentrándonos a lo que es la subclase Digenia, aquí les muestro unas cuantas características generales de estos tremátodos, ¿sí? De entrada, pues presentan un cuerpo ovalado y aplanado dorsoventralmente. Aquí les pongo un esquema justamente para que, sin entrar en detalle de todas las estructuras que presentan el cuerpo de estos digenios, solamente quiero que resalte que el cuerpo es ovalado, inclusive podríamos asimilarlo con una hoja de árbol, por ejemplo, y es aplanado dorsoventralmente. Entonces, si nosotros extrapolamos esto a una hoja, pues prácticamente veríamos un gusano como de esta característica de una hoja de árbol, ¿sí? Estos digenios parasitan el interior de los huéspedes, es decir,
son endoparásitos, ¿sí? Se encuentran siempre parasitando el interior de cualquier órgano dentro de un huésped. Y bueno, presentan estructuras de fijación, que es algo que resalta mucho, que son las dos ventosas, una ventosa oral que vamos a encontrar en la parte anterior del cuerpo y una ventosa ventral, también llamada acetábulo, pero no quiero entrar en tecnicismos, y esta casi siempre se encuentra en la parte media o posterior del cuerpo. Estas dos ventosas prácticamente le ayudan al gusano a adherirse al huésped, al interior del huésped, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesita adherirse? Para poderse alimentar y para poderse desplazar poco a poco. ¿Ok? Son gusanos que en su fase o en su estadio adulto presentan estructuras reproductoras tanto masculinas como femeninas. Entonces se dice que cada uno de estos organismos o cada uno de estos individuos es hermafrodita, ¿sí? Presenta ambas estructuras reproductoras, tanto ovario como testículos, y cada una de estas estructuras producen óvulos y producen espermatozoides y se lleva a cabo lo que es la fecundación, o también llamado reproducción sexual. ¿Ok? Los ciclos biológicos, como lo vamos a ver más adelante, son complejos. Solamente hay algunas especies de digenios que presentan un ciclo de vida medianamente sencillo, en el cual no se requiere de algún otro organismo, que se llama huésped intermediario, ¿sí? Pero son muy pocos los casos. En general, presentan ciclos de vida complejos. Otra característica general de los digenios es que los moluscos, que no son otra cosa más que los caracoles, por así decirlo de manera muy particular, actúan como primer huésped intermediario dentro de su ciclo biológico, ¿sí? Y cierran su ciclo biológico en forma de gusano adulto en vertebrados, y a estos se les llama huéspedes definitivos, ¿ok? Y bueno, les comento, este es justamente un esquema general de los digenios, donde vemos la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior siempre se encuentra la ventosa oral, que rodea a la boca. La boca es prácticamente por donde van a empezar a succionar y a alimentarse. Tienen una faringe posterior a la boca, que justamente les ayuda a triturar el alimento. Pueden alimentarse de un sinfín de sustancias, dependiendo prácticamente qué órgano parasitan. Y bueno, de la faringe se ramifican hacia unos ciegos intestinales, que son como si fuera nuestro intestino, solamente que a esto se les llama ciego intestinal porque no terminan en un orificio como el ano, ¿no? Entonces se dice que el sistema digestivo de estos gusanos es cerrado, porque van a no presentan un ano por el cual desechen todos los, valga la redundancia, los desechos alimenticios, ¿ok? Presentan lo que es el ovario, que forman los óvulos, y los testículos, que forman los espermatozoides, ¿sí? Y bueno, eso es en general. Algunas otras estructuras que no voy a entrar en detalle, porque ya es algo que necesitaría yo de al menos comentar algunos tecnicismos que no viene al caso, ¿ok? Ya entrando en detalle y conociendo un poco más sobre la morfología de los digenios, pues ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es la paragonimiasis. La paragonimiasis, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las más de 200 enfermedades
zoonóticas que existen alrededor del mundo. Es decir, si nosotros nos ponemos a hacer un listado de cuántas enfermedades zoonóticas, es decir, cuántas enfermedades que afectan al humano por, eh, por la infección directa este, de un animal hacia el humano, pues encontramos alrededor de 200 en todo el mundo. Esta enfermedad particularmente se restringe hacia lo que son las zonas tropicales y subtropicales de América, de África y de Asia. Y como verán, en Asia pues está mayormente representado. Y ahorita vamos a dar la razón. También de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente hay 23 millones de personas infectadas en 48 países. Y les decía, predomina el continente asiático, ¿sí? Todo lo que es China, India, Vietnam, las Filipinas, Nueva Guinea, y es particularmente porque en esos países se consume mucho animal de unas características particulares que permiten la transmisión de enfermedades zoonóticas, que es de forma cruda, ¿sí? Y más adelante vamos a entrar en detalle de cómo se transmite la paragonimiasis, y es ahí donde justamente se refleja que pues esta parte del este asiático, donde se consume la mayor parte de los alimentos de forma cruda o semicruda, pues justamente conlleva el riesgo, ¿no? Y bueno, la paragonimiasis es una de las 17 enfermedades tropicales desatendidas a nivel mundial, ¿sí? Por lo tanto, cada vez va en aumento el número de personas infectadas. La paragonimiasis es en sí la enfermedad que es provocada por especies del género Paragonimus, ¿sí? En el mundo hay aproximadamente 50 especies que pertenecen a, a este género, pero no todas hasta la fecha, no todas han sido registradas como parásitas del humano, ¿sí? Aproximadamente hay 15 especies potencialmente zoonóticas y 8 de estas 15 son las que presentan la mayor importancia médica, considerando el número de casos y la sintomatología, que más adelante vamos a abordar en qué consiste esta sintomatología. Aquí les pongo justamente 4 especies que representan las más importantes desde el aspecto médico. Les pongo a la extrema izquierda Paragonimus mexicanus, que es la especie que provoca la paragonimiasis en la mayor parte de los países de América Latina. Tenemos a Paragonimus quelicoti, que se distribuye únicamente en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Tenemos a Paragonimus scravini, que se distribuye y es, digamos, sumamente importante en el aspecto médico en lo que es el país de China. Y bueno, de la misma manera, Paragonimus westermani es igual sumamente importante porque es la que provoca el mayor número de casos y una sintomatología muy agresiva en lo que es el este asiático, ¿sí? Particularmente la paragonimiasis en América Latina, que está, como les bien mencioné en la diapositiva anterior, está representada por la especie Paragonimus mexicanus. En las flechitas rojas les señalo los países donde se ha registrado paragonimiasis provocada por Paragonimus mexicanus. Entre ellas, pues, está México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú. ¿Ok? Y en verde, perdón, les señalo los estados de la República Mexicana donde se ha registrado Paragonimus mexicanus, tanto en fauna silvestre
como en algunos casos clínicos, ¿sí? Particularmente en Colima, en Chiapas, en Michoacán, Nayarit y Veracruz, ¿ok? Más adelante vamos a entrar en detalle de cómo no es tan sencillo, justamente porque no se conoce mucho sobre esta enfermedad, entonces no es tan sencillo diagnosticar la paragonimiasis, ¿vale? Aquí les presento una imagen de la especie de Paragonimus mexicanus y más o menos estas son las dimensiones del cuerpo de un gusano adulto. 1.5 centímetros de largo por 0.5 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, realmente son organismos grandes que se pueden observar a simple vista, ¿sale? No es que sean tan chiquitos como algunas bacterias, por decirlo, ¿no? Bueno, ahora les voy a platicar cómo es el ciclo biológico general de las especies de Paragonimus para que vayamos comprendiendo cómo se da esta transmisión, ¿ok? Y sobre todo cómo es que el humano se infecta, ¿ok? Bueno, aquí les presento el ciclo biológico natural que más o menos, dependiendo de la especie, dura entre 16 a 24 semanas, ¿ok? Vamos a iniciar con que los gusanos adultos, ¿sí? Se encuentran enquistados en los pulmones de los huéspedes definitivos naturales o huésped definitivo natural, que en este caso siempre va a ser un mamífero carnívoro. Aquí les pongo un ejemplo del mapache o de la comadreja, ¿sí? Pero en general, perdón, una nutria, y que en general estos son los huéspedes definitivos naturales. Es decir, la fauna silvestre es la que está, la que cuenta con estos papeles para el cierre del ciclo biológico. Si se dan cuenta, aquí no estamos nombrando al humano, ¿sale? Y ahorita les voy a explicar por qué. De manera natural, estos huéspedes definitivos naturales adquieren justamente a los gusanos, las especies de Paragonimus, por consumir crustáceos, obviamente, pues crudos, ¿no? Esta es parte de su dieta natural, ¿ok? Ahora, los, los mamíferos carnívoros, eh, dentro de sus pulmones, ahí es donde se resguardan los gusanos adultos y más adelante vamos a entrar en detalle con el ciclo biológico de Paragonimus mexicanus, pero de manera general los, los mamíferos carnívoros tienen en sus pulmones a los gusanos adultos. Estos gusanos adultos se reproducen ya sea, bueno, se reproducen de manera sexual, es decir, el espermatozoide fecunda al óvulo y los huevos, ¿sí? Son liberados por medio de las heces o por medio de la saliva de estos mamíferos carnívoros, ¿ok? Entonces, estos huevos que salen mediante las heces o la saliva son depositados en el medio acuoso, en este caso en los ríos, que es donde justamente buscan su alimento. Entonces los huevos pasan por algunas fases de desarrollo y el primer huésped intermediario que interviene en este cierre, en este ciclo biológico, es un caracol de río, ¿sí? Dentro del caracol de río se desarrollan ciertas fases de desarrollo también del parásito y después sale otra fase larvaria y esa otra fase larvaria penetra a lo que es el crustáceo, que en este caso sería el segundo huésped intermediario.
puede que esta fase larvaria llamada cercaria penetre a lo que es el tejido del cuerpo de los crustáceos, o bien que este cangrejito se coma al caracol, ¿sí? De cualquiera de las dos formas se infecta el cangrejito con esta fase larvaria llamada cercaria. Dentro de dentro del cuerpo de este segundo huésped intermediario, que siempre es un crustáceo de río, o en el caso de México es un cangrejo de río, se desarrolla otra fase larvaria, que esa se llama metacercaria. Ahorita la vamos a ver. Y esa es la fase infectiva, que justamente cuando los huéspedes definitivos naturales se alimentan de estos segundos huéspedes intermediarios, va consigo la fase larvaria infectiva, que es la metacercaria. Ya en el estómago de los huéspedes definitivos migran hacia diferentes órganos, principalmente hacia los pulmones, ¿sí? Ay, perdón. Y bueno, aquí les pongo señalado con una flecha punteada que el humano que no entra dentro del ciclo biológico natural, porque esto solamente es en condiciones silvestres, es decir, en condiciones naturales, pero resulta que de manera accidental el humano se infecta justamente por consumir estos segundos huéspedes intermediarios crudos o mal cocidos, ¿sí? Entonces, aquí el humano se le conoce como huésped definitivo accidental, ¿ok? Y ahorita vamos a ver en qué consiste eh, el que sea accidental, pero a final de cuentas también entra de manera accidental, valga la redundancia, en el cierre del ciclo biológico natural. Aquí les presento ya el ciclo biológico de Paragonimus mexicanos, ¿sí? El anterior fue de manera general, es decir, que más o menos hay diferentes huéspedes definitivos naturales, dependiendo de la zona geográfica, pero al menos en Latinoamérica, pues sí encontramos a lo que son los tlacuaches, a los mapaches, ¿sí? Pero en otras partes del mundo, pues no encontramos estos mamíferos, ¿no? Encontramos otro tipo, como pueden ser algunas nutrias gigantes, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Pero bueno, de aquí en el ciclo biológico de Paragonimus mexicanos, les comentaba, aquí les señalo a los adultos que están en los pulmones los, de los mamíferos, incluyendo el humano, ¿sí? Entonces, dentro de los pulmones se enquistan y se reproducen de manera sexual, ¿ok? Una vez que se reproducen, los huevos salen mediante las heces o bien salen mediante las flemas. Entonces, generalmente los humanos que hacen, en este caso, trabajo de campo, eh, a veces tienen la necesidad de defecar y lo hacen al aire libre, entonces lo hacen cerca de los ríos. Entonces, si esta persona está infectada, aunque no lo sepa, pero está infectada con Paragonimus, entonces en sus heces, ¿sí? O en la saliva que saca cuando tose hacia lo que es el medio acuoso, en este caso un río, pues ahí van los huevos, ¿sí? Entonces los huevos prácticamente caen al medio y días, al menos unos cuantos días, eclosiona lo que es la siguiente fase de desarrollo, que se llama miracidio, que no es otra cosa más que un embrión ciliado, es decir, que presenta unos pelitos que le van a ayudar a nadar, ¿sí? ¿Y para qué? Para justamente encontrar al primer huésped intermediario, que es el caracol del río.
Dentro del caracol de río, como yo les había mencionado, se desarrollan otras fases larvarias, ¿sí? Pero no voy a entrar en detalle. Simplemente lo que quiero comentarles aquí es de que a partir de un miracidio se reproduce de manera asexual, es decir, se clona para dar muchos más individuos, no solamente un miracidio, sino que a partir de un solo miracidio hay una clonación de este mismo dentro del caracol y se forman cientos o miles de redias, ¿sí? Esta redia sale del caracol y busca a otro segundo, al segundo huésped intermediario, que como bien les mencionaba, es en este caso un cangrejo. O bien el cangrejo se puede comer al caracol y va consigo la cercaria. Dentro de este cangrejito se desarrolla una segunda, bueno, una siguiente fase de desarrollo que es la infectiva llamada metacercaria. Esta ya se parece cada vez más al adulto, ¿sí? Solamente que le falta madurar sus estructuras reproductoras, sus órganos reproductores, ¿sí? Y bueno, la metacercaria, una vez que llega al estómago del tlacuache o del humano, va a migrar. Ahorita vamos a ver a detalle la migración, pero va a migrar hasta alojarse de nuevo en los pulmones y con eso madurar al siguiente estadio de desarrollo que ya es el adulto y cerrar el ciclo biológico, ¿ok? Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí vemos los huevos, ¿sí? De Paragonimus, que se les llama operculados. Eso quiere decir que tienen como una tapita en uno de los polos de cada huevito para el cual va a eclosionar días después de que caiga el agua el miracidio, ¿sí? Aquí vemos la metacercaria, que en el caso de Paragonimus mexicanus es desnuda, es decir, que no está encerrada en un quiste. Todas las otras 49 especies aproximadamente sí están encerradas en quistes, ¿sale? La metacercaria de Paragonimus mexicanus es la excepción. Siempre se le encuentra desnuda, es decir, nadando libremente en el cangrejito, dentro del cangrejito. Y ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Aquí les presento, perdón si se ve un poco grotesca la imagen, pero aquí les presento un pulmón de un tlacuache y lo que estoy señalando justamente con las pinzas es estos quistes que se forman en lo que es el tejido eh, pulmonar, ¿sí? Estos se extraen y se pinchan. Una vez que se pinchan, salen justamente los gusanos. Y este quiste justamente traía consigo dos gusanitos que seguramente ya se habían reproducido porque estos gusanos ya estaban grávidos. Quiere decir que ya presentaban huevos en su interior listos para ser expulsados mediante las heces o mediante la saliva del humano infectado. Bueno, en este caso del tlacuachito infectado, ¿no? Porque el tlacuachito también defeca y puede defecar cerca del río y entonces cae el huevito, cae en el río, ¿ok? Pero bueno, ya teniendo este panorama, ¿cómo es que se infecta el humano? Pues como bien lo están viendo en esta imagen, justamente por ingerir cangrejo de río crudo o mal cocido, ¿sale? Entonces, si uno ingiere cangrejo de río suficientemente cocido, lo más seguro es de que las larvas de Paragonimus, que son las metacercarias, seguramente se mueren, ¿sí? Porque no soportan temperaturas altas, como lo es cuando hervimos la comida, ¿no? O la cocinamos bien. Ojo, el limón no mata al parásito, solo le da saborcito, ¿sale? Entonces, esto pues es algo que de entrada se nos va a ir en la mente,
El que nos digan que el limón mata al parásito, mata a los hongos, mata a las bacterias, no es cierto, ¿vale? Siempre hay que consumir los alimentos bien cocidos, y sobre todo cuando sabemos del riesgo que tiene, por ejemplo, en este caso, el consumir cangrejitos, ¿sí? Aquí les pongo algunas especies de cangrejo de río registradas como positivas a Paragonimus en México. Es decir, positivas quiere decir que encontramos justamente la metacercaria dentro del cangrejo, ¿sí? Aquí les pongo unas que se encontraron en Chiapas y otra en los Tuxtlas, Veracruz. Me faltó ponerles aquí otra que encontramos en Colima de otra especie. Pero bueno, sí hay varios cangrejos de río que la gente consume y por supuesto tiene el riesgo de contraer la infección. Bueno, ahora ya vamos a entrar en detalle de qué es la paragonimiasis. Y la paragonimiasis, como bien les decía, es esta enfermedad zoonótica, ¿ok? En este caso, transmitida al humano por consumir un cangrejo, ¿sí? Entonces, un cangrejo crudo o mal cocido, infectado con metacercarias de Paragonimus, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que dependiendo de la migración de esta metacercaria en el humano, nos va a dar dos panoramas. Uno puede ser la paragonimiasis clásica o pulmonar y la otra la paragonimiasis no clásica o extrapulmonar. Si se dan cuenta, en algunos es más prevalente que en otros y ahorita vamos a entrar en detalle. Rapidísimo. ¿Cómo se da la paragonimiasis clásica o pulmonar? Como bien les dijimos, todo empieza por la ingestión del cangrejo mal cocido o crudo infectado con las metacercarias. La metacercaria llega a lo que es el estómago, ¿sí? Y entonces, una vez que llegan al estómago, antes de que los jugos gástricos comiencen a hacer su efecto, en el caso de las larvas de Paragonimus mexicanos, inmediatamente comienzan a atravesar el tejido del estómago y el diafragma hasta llegar a los pulmones. En el caso de algunas especies que están enquistadas, ¿se acuerdan que les dije que la metacercaria de Paragonimus mexicanos es desnuda porque justamente no presenta un quiste de protección? En ese caso de esas especies, eh, los jugos gástricos mismos ayudan a deshacer la envoltura quística que tiene la metacercaria y hace lo mismo, atraviesa tejido hasta llegar a pulmones. Ya en los pulmones se establecen en lo que es la superficie del pulmón y entonces se empiezan a enquistar, ¿sí? Generalmente en parejitas, en gusanos de dos en dos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que dentro del quiste empiecen a madurar adultos y después a reproducirse. Y cierran su ciclo biológico cuando los huevos salen por medio de las flemas o las heces hacia el río y de nuevo estos huevitos se convierten en miracidio y buscan al caracol, ¿sí? Se acuerdan del ciclo biológico general, ¿no? Entonces, esa es la paragonimiasis clásica o pulmonar. Los adultos se alojan en pulmón. Pero, ¿qué pasa con la paragonimiasis no clásica o extrapulmonar? Una vez que las metacercarias llegan al estómago, en vez de atravesar tejido y llegar a los pulmones, sí atraviesan tejido, pero en vez de irse hacia los pulmones, se van hacia lo que es la piel, hacia el tejido subcutáneo. Se puede ir al cerebro o también se puede ir a otros órganos abdominales. Inclusive hay reportes de que se ha encontrado Paragonimus o gusanos de Paragonimus en genitales, ¿sale? Entonces, ahí es donde esta paragonimiasis no clásica o extrapulmonar provoca unos síntomas muy de consideración que si, que si se llega a alojar en alguna parte del cerebro puede comprometer pues las funciones motoras o inclusive hasta la muerte, ¿ok? Y bueno, en cerebro
se quedan en estadio juvenil y por lo tanto no se reproducen, no se cierra su ciclo biológico. Sin embargo, en otros órganos o en la piel, cuando es una paragonimiosis no clásica o extrapulmonar, sí se llegan a madurar adultos y reproducirse y cerrar su ciclo biológico, ¿ok? ¿Cómo es el cuadro clínico de la paragonimiasis? Bueno, en la clásica o pulmonar, 2 a 5 días después de la ingesta, empieza uno con dolor de estómago o dolor de cabeza, ¿sí? Y a los 6 a 10 semanas post ingesta, ya empieza a haber tos crónica sanguinolenta, ¿sí? Es decir, que la flema ya trae consigo algunos hilos de sangre. A eso se le llama hemoptisis, ¿ok? Entonces es ahí donde uno generalmente ya recurre al médico urgentemente porque ya algo no anda bien. Entonces, generalmente los médicos hacen todo un historial clínico, pero generalmente, si no hacen eh, el seguimiento clínico de la persona, generalmente lo asocian o se asocia con la tuberculosis porque desarrolla justamente unos signos clínicos similares, ¿no? Pero, pues bueno, aquí es donde hay que tener cuidado. Justamente el médico debe o uno debe de comentarle al médico que qué fue lo que estuvo comiendo al menos unos 2 o 3 semanas antes, ¿no? O inclusive, si consumió cangrejo en ciertas zonas, por ejemplo, que haya ido de viaje a Tailandia y que en Tailandia haya consumido cangrejo crudo o mal cocido, pues bueno, ahí ya hay un fuerte indicio de que estamos hablando de que lo más seguro es que sea paragonimiasis, pero bueno, hay que hacer todo un diagnóstico más acertado, ¿no? Y bueno, en cuestión de la paragonimiasis no clásica o extrapulmonar, que aquí les pongo para que no nos empecemos a sugestionar ni a preocupar, generalmente esta paragonimiasis no clásica se desarrolla por las especies de Paragonimus westermani, que les había comentado que están en el este de Asia, Paragonimus scravini y Paragonimus miyazaki, que están particularmente restringidas hacia lo que es China y la India, ¿sí? Entonces, aquí es donde sí entra un poco más el riesgo de contraer paragonimiasis no clásica, ¿sí? Y bueno, aquí, como les comentaba en la diapositiva anterior donde vimos la migración, justamente una vez que llega a estómago, en vez de migrar hacia lo que es pulmones, eh, empieza a migrar, ¿sí? La larva, la metacercaria, empieza a migrar hacia lo que es el tejido subcutáneo, ¿sí? Y ahí se empieza a desarrollar a juvenil, ¿sí? Es decir, va ganando tamaño nada más, no va ganando otra cosa más que tamaño, pero justamente el mismo sistema inmunológico de una persona empieza a crear un nódulo, ¿sí? Y entonces este nódulo se le llama larva migrans porque justamente se ve cómo va migrando por la piel, ¿no? Poco a poco, no es como otras parasitosis, este, que también provocan larva migrans, pero en este caso el nódulo se ve que va moviéndose poco a poco, ¿ok? Otra de las manifestaciones de la paragonimiasis no clásica es la cerebral, ¿sí? Provocando inclusive meningitis o hasta la muerte, ¿ok? Entonces, aquí es donde sí hay que tener más cuidado, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico clínico de la paragonimiasis de entrada, pues una prueba coproparasitoscópica, ¿sí? Donde podemos evidenciar huevos de Paragonimus, ¿sí? Aquí les presento. Aunque bueno, muchas veces, dependiendo de qué tan infectado está uno y sobre todo el tiempo de incubación de,
de los gusanos, pues no siempre salen los huevos en las heces, ¿no? Entonces sí hay que estar haciéndolo constantemente. Hay otras pruebas, por ejemplo, las inmunológicas, mediante suero se hace un estudio ahí de antígenos para ver si hay presencia de Paragonimus o no, o pruebas moleculares por PCR en la cual se amplifica una cierta región del genoma de este organismo y si se amplifica, pues es porque entonces sí hay presencia de Paragónimos, ¿ok? O bueno, también por imagenología, aquí una muestra de rayos X, donde aquí se señala con las flechitas justamente el quiste que está en lo que es el pulmón derecho. ¿Lo ven? Aquí. Y bueno, también por tomografía axial computarizada, se puede justamente diagnosticar si hay presencia de quiste o de quistes provocados por Paragonimus, sobre todo cuando se empieza a alojar en cerebro o en algunas otras partes cercanas al sistema nervioso central. ¿Ok? El tratamiento de la paragonimiasis, pues de la clásica, pues es un antihelmíntico de amplio espectro, solamente que abusados, no hay que automedicarse, siempre hay que recurrir primero a los especialistas, en este caso los médicos, para que les den el tratamiento adecuado, porque justamente si no se da el tratamiento adecuado, pues muchas veces no hay una pronta recuperación, ¿no? Ni siquiera una recuperación. Y bueno, en cuestión de la paragonimiasis no clásica o extrapulmonar, que les repito, se da más en esas partes, en esas latitudes asiáticas o de la India, pues la, el tratamiento pues es la intervención quirúrgica, ¿no? Generalmente cuando se aloja, digamos, en la superficie de la corteza cerebral, pues ahí generalmente siempre hay un éxito en el retiro, ¿no? De los quistes provocados por Paragonimus, pero en otros casos, pues no hay no hay una exitosa intervención quirúrgica. Y bueno, la mejor profilaxis que les puedo dar es justamente no comer crustáceos dulceacuícolas crudos o insuficientemente cocidos, ya sea cangrejo, ya sea langostinos, ya sean camarones crudos o insuficientemente cocidos, pues tratemos de evitarlo porque, como verán, pues uno corre el riesgo, ¿no? No sé cuánto tiempo me quede. Bueno, Sí, rapidísimo. puede continuar, doctor, no hay problema. Ok, muchas gracias. Ya nada más voy a terminar por cómo empezó mi interés por investigar sobre esta parasitosis, ¿no? Yo soy biólogo de formación, como ya lo escucharon en mi semblanza. Entonces, a mí siempre de entrada me fascinaron los parásitos, particularmente este tipo de platelmintos, ¿sí? Porque hay muchos, el mundo de los parásitos es maravilloso y es enorme, pero particularmente estos gusanos aplanados dorsoventralmente, pues me fascinaron, ¿no? Pero justamente durante mi tesis de maestría, pues yo me puse a leer un poco estos artículos que no voy a entrar en detalle, pero justamente eh, aquí empecé a darme cuenta que una especie que provoca la paragonimiasis en el este asiático, que es Paragonimus westermani, pues justamente empecé a ver por medio del análisis de su genética que eran distintas especies, ¿no? Y que además estas distintas especies provocaban cuadros, cuadros clínicos distintos, ¿sí? La mayoría provocaba justamente la paragonimiasis
no clásica o extrapulmonar. Entonces dije, qué interesante está eso. Me puse a leer más y vi que había Paragonimus en México y en Latinoamérica. Entonces dije, ¿por qué no hacer eso? De ver si genéticamente es lo mismo, es decir, es una sola especie ampliamente distribuida en Latinoamérica, o se trata de un complejo de especies y que probablemente esté pasando lo mismo que con Paragonimus westermani, que da distintos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, con base en eso y sobre todo en esa duda académica que tenía, pues yo realicé mi tesis de maestría, ¿no? Entonces, rápidamente yo muestré tlacuaches, ¿sí? Y muestré cangrejos de río en zonas que ya habían sido registradas como positivas a Paragonimus, ¿sí? Tanto en el adulto, en los mamíferos, como la metacercaria en los cangrejos, ¿sí? Entonces yo fui a estos 3 estados, a Colima, a Veracruz y a Chiapas, y me puse a buscar, ¿vale? Entonces, aquí rapidísimo nada más les pongo la obtención de gusanos adultos. Es todo un método bien sistematizado, porque justamente tenemos que dar resultados fehacientes, ¿sí? Porque es una investigación, ¿ok? Pero a final de cuentas, lo que quiero con esto es que no es un trabajo trivial, es un trabajo que demanda más que tiempo y más que esfuerzo, apoyo económico, ¿no? Entonces, pues así es la ciencia en México, ¿ok? Entonces, fuimos al campo, a estas 3 localidades, bueno, a estos 3 estados que les comenté, pusimos trampas para atrapar justamente estos mamíferos medianos. Aquí les muestro a un tlacuache, Didelphis marsupialis, por medios eutanásicos, sacrificamos, disectamos y revisamos todos los órganos. Particularmente yo me centraba en los pulmones, porque ya ustedes saben que el gusano adulto, los gusanos adultos, se encuentran enquistados en los pulmones. Y justamente aquí les señalo dos quistes con las agujas de disección. Aquí vemos uno y aquí vemos otro. Cuando los pinchas, salen los gusanos, ¿ok? Y bueno, estos gusanos, pues ya sea que los fijemos para un estudio morfológico o para obtención de su genética, que es lo que a mí me interesaba. También hice la obtención de metacercarias, entonces, como ya lo platicamos, me puse a buscar debajo de las rocas, de los cantos rodados, de los ríos, cangrejitos, y bueno, encontramos afortunadamente varios, y bueno, también por medios eutanásicos los sacrificamos y todo digamos, el contenido de los cangrejos, incluyendo el músculo esquelético de las apéndices o las patas, todo se revisaba bajo un microscopio estereoscópico y se veía ahí la larvita, en dado caso, obviamente, que estuviera infectado el cangrejo, ¿sí? Ya para no hacer más largo la charla, derivado de esa tesis de maestría, nosotros detectamos 2 especies más de Paragonimus, lo que en un principio era solo una especie, que es Paragonimus mexicanus, ¿sí? Entonces, mediante un análisis morfológico principalmente de lo que son sus estructuras reproductoras, que es el ovario y los testículos, y mediante su genética, nosotros obtuvimos justamente evidencia de que son 3 especies, ¿no? Una que es Paragonimus mexicanus y 2 nuevas especies para México,
que ahorita estamos en proceso justamente de descripción. ¿Ok? Y bueno, con esto termino mi charla, los aspectos generales a considerar sobre la paragonimiasis en México, ¿sí? Tenemos los no favorables. En general, la población conoce poco sobre esta zoonosis. Entonces, eso consigo lleva un diagnóstico erróneo que puede confundirse inclusive con otras enfermedades como la tuberculosis, como ya lo vimos, o inclusive con cáncer de pulmón, por ejemplo, o alguna afectación por algún hongo. Por lo tanto, siempre el tratamiento puede no ser el adecuado, ¿sí? Entonces, es importante, y es ahí donde vienen los aspectos generales favorables, es importante estudiar la parasitología, particularmente este tipo de enfermedades zoonóticas, y pues nos corresponde a nosotros como científicos difundir y divulgar este conocimiento de manera correcta y con esto coadyuvar a la prevención de este tipo de enfermedades zoonóticas y que el público en general esté más enterado de los riesgos que conlleva comer ciertos alimentos crudos o insuficientemente cocidos o no desinfectados o no lavados, etc, etc, etc. ¿Sale? Y bueno, pues con eso termino mi charla y por su atención, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su plática. La verdad, ha sido una plática súper interesante. Es un tema, en general, la parasitología es una disciplina que puede ser apasionante. Entonces, todas acá estamos también súper fascinadas con su plática. Y pues, no sé si había algún problema, si le hacemos un par de preguntas. No, ninguno, por supuesto. Sí, muchísimas gracias. Me voy a permitir empezar con estas preguntas. La primera de ellas es, entendemos, ¿no? Que pues a lo mejor el control en los alimentos puede ser complicado, pero existe, por ejemplo, controles de calidad en los productos que consumimos, particularmente, por ejemplo, lo que comentaba usted, ¿no? Los cangrejos o los mariscos, que nos permitan detectar la presencia de este parásito para que esto disminuyera el riesgo de alguna infección. Sí, bueno, de entrada, al menos para esta parasitosis, la respuesta es no. Lamentablemente, la mayoría de los casos que se dan de paragonimiasis, ya sea en América Latina o en Asia, es por el consumo local de las personas, ¿no? Entonces, muchas personas se alimentan de lo que tienen a la mano. Yo en los casos en los que fui al campo, donde conocí gente sumamente agradable y a la cual le agradezco infinitamente su apoyo, me ayudaban a buscar los cangrejos, por ejemplo, y me decían, es que esos mismos cangrejos nosotros los consumimos. Entonces, afortunadamente empieza a haber una retroalimentación y juntábamos a la gente de cierta localidad y les explicábamos justamente cuál era el riesgo de comer cangrejo crudo o insuficientemente cocido. Entonces la gente empezó a cambiar justo estos hábitos en su forma de preparar estos alimentos, porque los siguen comiendo y los seguirán comiendo, pero a final de cuentas ya lo hacen de otra manera. En cuestión de mercado, ya más general, pues no, tampoco existe, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es de que generalmente siempre hay que consumir los alimentos bien cocidos, porque no hay justamente esas medidas internacionales que te permitan justamente detectar alguna larva de metacercaria, bueno, una metacercaria en un cangrejo listo para embarcarse, ¿no? Otro aspecto, generalmente cuando están en cadena de congelación, es decir, que inmediatamente que los capturan y los
someten a congelación para que se preserve más el alimento, generalmente muere la metacercaria, ¿no? En ese caso, cuando es de exportación, pues sí se ha visto que los ponen en congelación y la metacercaria muere, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya, digamos, hay un poco más hay menos riesgo de que uno contraiga la paragonimiasis. ¿Sí contesté a tu pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, tal cual, esa era la pregunta. Y yo creo que de su respuesta también me encantaría rescatar lo que comenta de la importancia de dar a conocer en las personas que pueden ser las más susceptibles a presentar estas infecciones, el riesgo del consumo, aunque sea, o sea, porque es un consumo local, ¿no? Como usted menciona, eso me parece algo, pero muy importante de destacar porque, pues ahí ahora sí que ese es el punto, ¿no? Un punto importante en la investigación, un punto importante también en generar el conocimiento, ¿no? Que es transmitirlo. Así es. Y pues otra pregunta que surge aquí es, ¿estos parásitos se mantienen de alguna manera en el laboratorio o se obtienen a manera de colecta, como usted nos mencionó? ¿Los mantienen, digamos, en una especie de cultivo o algo? Bueno, al menos en México y particularmente cuando yo estuve desarrollando mi proyecto de investigación, no había manera de infectar un tlacuachito con una metacercaria por cuestiones de bioética, ¿sí? Entonces ya no nos lo permitían. Sé que en algunos otros países, particularmente en Estados Unidos, donde sí se tiene bien estudiado todas las rutas de migración y cuánto duran el ciclo biológico de Paragonimus kellicoti, sí se tienen esos permisos de infectar, pero a ratas, ¿sí? A ratas de laboratorio, pero solamente es para cuestiones de investigación. En Japón también se hace mucho estudio con respecto a estas rutas de migración y cómo es que va bueno, una vez que la metacercaria eclosiona del quiste derivado de la actividad de los jugos gástricos y de algunas enzimas proteolíticas, se ve justamente, estudian la migración, ¿no? Hacia dónde va, cuánto tiempo tarda, y también lo hacen con ratas, ¿no? Ese sería como su modelo de estudio, pero de manera natural no se tiene y ahorita por estas cuestiones de bioética, pues creo que es más difícil obtener esos permisos. Perfecto. Ok, está súper interesante esto de las ratas, el modelo de las ratas debe ser bien interesante de estudiar. Y la siguiente pregunta, doctor, ¿a qué le podemos atribuir? Porque nos comentaba usted en su plática, ¿no? Que puede haber algunas deficiencias en cuanto a diagnóstico o que este no sea adecuado. ¿A qué le podríamos atribuir a estas deficiencias? Digamos, propiamente ya en el sistema de salud o en alguna cuestión de ese tipo. Bueno, de entrada, como bien les comentaba, el no tener el conocimiento completo de ciertas enfermedades zoonóticas o parasitarias, pues muchas veces uno piensa que es cierta enfermedad y no hace un historial clínico y entonces puede que entonces esté errando cuál es el diagnóstico correcto del paciente. Como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? En este caso provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, porque se cruzan o se sobrelapan las manifestaciones, ¿no? Esto de la hemoptisis, que es justamente toser con sangre, pues inmediatamente puede uno suponer que es
que se trata de tuberculosis, o bien que empieza uno con ataques epilépticos, por ejemplo, en el caso de la paragonimiasis no clásica, y entonces probablemente se asocia más a un tumor cerebral o alguna enfermedad provocada por un hongo que ataque al sistema nervioso central. Ese es por un lado, ¿no? Esa falta de información mínima que podríamos utilizar para hacer un buen diagnóstico. Esto de que les comentaba que es importante siempre en la historia clínica mencionar qué fue lo que comimos, si salimos de viaje, qué fue lo que comimos, ¿no? Para que tengamos, digamos, un poco más de piezas del rompecabezas y poder tener un mejor diagnóstico. Otras cosas, pues pueden ser, sobre todo en estas pruebas diagnósticas, de pruebas de ELISA, por ejemplo, o de Western Blot, que son inmunológicas, pues puede haber falsos positivos, ¿no? Y puede haber también resultados cruzados, que no necesariamente quiere decir que identifican de manera específica cuál es el agente infeccioso, ¿no? Simplemente puede dar un falso positivo. Muchas gracias, Jorge, por tus respuestas. Tenemos un par de preguntas más, ya casi estamos por cerrar. Si te parece bien, las hacemos. Claro, por ¿Cómo? supuesto. ¿Sí? Ok. Bueno, a nivel inmunológico, ¿tú has escuchado algo acerca de si hay alguna predisposición o algo que haga, alguna enfermedad, por ejemplo, que haga más susceptibles a ciertas personas a contraer esta parasitosis? ¿O de qué depende que algunas personas sean asintomáticas, por ejemplo? Bueno, hay bastantes estudios, sobre todo clínicos, en Ecuador, por ejemplo, y en Ecuador ya hasta hace unos años ya se declaró a la paragonimiasis como una enfermedad, perdón, como una enfermedad de emergencia pública, ¿no? Porque se ha visto de un par de décadas para acá, se ha visto que sobre todo en niños se está dando mucho la paragonimiasis. Esto se debe principalmente porque tiene dos cosas. Inmunológicamente su sistema no está bien entrenado y entonces hay una mayor probabilidad de que el parásito se establezca. Y la segunda es que justamente derivado de que su sistema inmune no está del todo reforzado, tienen un alto consumo de cangrejo. Según lo que reportan estos informes, es de que muchas veces los niños, sobre todo de ciertos poblados rurales, pues salen a jugar, salen a cuidar al ganado, y entonces, ¿qué hacen? Se alimentan de lo que puedan encontrar en el campo. Y muchas veces lo que encuentran o lo que ellos buscan son cangrejos para podérselos comer y se los comen pues solo con limón, ¿no? Entonces, es ahí donde va justamente mi pues, que el limón no mata al parásito, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que pues no podemos consumir este tipo de alimentos crudos o insuficientemente cocidos, ¿no? Entonces, esa es la predisposición, estos dos factores, el que están, digamos, de manera directa relacionados en este caso, el ambiente, que son los ríos, y la segunda, que pues estos niños están en constante, se alimentan constantemente de estos cangrejitos, el riesgo sube y aumentamos también este riesgo
justamente por su sistema inmunológico no del todo maduro o bien entrenado. Excelente, muchas gracias por compartirnos esta información. Y retomando un poquito lo que decías sobre Ecuador, ¿qué pasa con México? ¿Sabemos qué tan frecuente es? Bueno, la voy a juntar con la última pregunta porque ahorita me surgió esa curiosidad sobre México. ¿Qué tanto conocemos sobre esto o qué tantos casos se dan en México? Y también aquí te añado esta última pregunta. ¿Sabemos cuál es la dosis infectiva? O sea, no sé cuántos huevos de paragónimos tenemos que consumir para infectarnos o cuántos cangrejos, qué tan probable es que nos infectemos siempre que los consumamos. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Ok, permíteme antes de contestar las preguntas, voy a prender mi luz, permíteme. Sí, adelante. Listo. Bueno, la primera, para México, ¿qué se sabe? Pues bueno, hasta no hace muchos años, justamente cuando yo empecé a desarrollar mi tesis de maestría, pues me puse a leer, me puse a investigar sobre casos clínicos y esto, y no se tenía realmente gran conocimiento. Entonces, cuando platiqué con mi tutora, en ese momento, pues una de las actividades colaterales que tuve o que tuvimos, de hecho, al desarrollar este proyecto de investigación, fue justamente dar pláticas a estas zonas a las que íbamos a buscar cangrejos y tlacuaches infectados con Paragonimus mexicanos, e inclusive hicimos trípticos o se hicieron trípticos y se daban bueno, los llevábamos a los centros de salud y hablábamos inclusive con los directivos de estos centros de salud y les dábamos a conocer esta enfermedad, los riesgos, pero hasta la fecha sigue sin estar como dentro de estas enfermedades zoonóticas reguladas o mínimamente con atención, ¿no? Como lo mencioné en el marco teórico de que, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues se considera como una de las 17 enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Porque hay otras, como por ejemplo la cisticercosis y la teniosis, que son sumamente importantes también, obviamente, pero se le ha dado mayor atención porque la prevalencia es mayor, pero la paragonimiasis no quiere decir que no sea también prevalente, es algo que todavía no sabemos porque justamente falta mayor atención y que se haga realmente un diagnóstico más certero de la paragonimiasis. ¿Qué tan prevalente es consumir bueno, más bien la paragonimiasis si consumo cangrejo? Bueno, es algo que todavía no se sabe, realmente no se tiene un estudio de qué tanta es la probabilidad o qué tanta es la incidencia, porque es lo que les comentaba en la pregunta anterior. Lamentablemente ahora ya se tiene bien regulado por medio de esto, eh, eh, todo lo que son las cuestiones de la bioética, ya no se pueden hacer este tipo de, bueno, tal vez sí se puedan hacer, pero se requiere un buen sustento, probablemente una tesis de posgrado justamente, o una investigación bastante detallada de qué tanta carga en cuestión de metacercarias necesito para poder infectar y que un adulto se desarrolle en los pulmones de un tlacuache, por ejemplo. No lo sé, ¿no? Y no lo sabemos. Eso sería muy interesante ponerlo a prueba, pero al menos en cuestión de Japón, que sí ha tenido bastante apoyo en la investigación al respecto, la incidencia es muy alta, ¿no? O sea, basta que comas una metacercaria, bueno, no que coma uno, pero que infecte una rata con una metacercaria, y se produce y se desarrolla el gusano adulto.
¿no? Entonces es muy alta, es arriba del 80%. Entonces sí, la probabilidad en modelos experimentales sí es muy alta, pero en cuestión de Paragonimus mexicanos, ahí sí falta un gran, un gran hueco, ¿no? Qué interesante las estadísticas que nos acaba de dar. Y justamente hoy se nos antojaba unos mariscos. Ahí cocidos con limón, Ah, los, ya no. no. Lo que les puedo decir es que sigan comiendo muy rico todo lo que quieran, pero pues ahora que ya conocemos estos riesgos, pues tratemos de comer las cosas con mayor cuidado y pues de preferencia, pues bien cocido, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico, como bien lo mencionó la doctora Carla, pues que me dedico a esto de la helmintología y me gusta mucho ver estos aspectos de importancia médica, pues hasta inclusive hay ciertos pescados que prefiero comerlos bien cocidos porque sé que hay alguna probabilidad de que alguno traiga una larva de natostoma, por ejemplo, que también provoca una enfermedad zoonótica en México, que es la natostomiasis. Pero bueno, pues sí, a veces la misma preparación académica te lleva a ciertas prevenciones, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Eh, bueno, ya para finalizar tenemos una pregunta final y la cual va dirigida más a ti, que nos recomiendes o que nos des un mensaje para la audiencia que nos siguió a lo largo de tu charla. Bueno, pues de entrada muchas gracias. Realmente es un honor, es un gusto poder transmitir mi experiencia, mis conocimientos, pero no tanto para que dejemos de comer lo que tanto nos gusta, sino para que lo comamos de una manera más adecuada, ¿sale? Eso es lo que les quiero comentar. El otro es de que el limón no mata, entonces, aunque sepa muy rico lo que preparamos con limón, por ejemplo, el ceviche, que se prepara muy rico con el limón y que es solamente la forma de cocimiento de la carne, pues hay que tener también cierto cuidado, ¿no? Yo prefiero ceviche marino que ceviche de pescado dulce acuícola, ¿no? Justamente por estas cuestiones de que podemos encontrarnos con ciertas larvas que si las consumimos, pues hay una alta probabilidad de infectarnos, ¿no? A lo mejor no enfermar gravemente, pero pues sí nos puede provocar ahí unos malos días, ¿no? Entonces, no, pues eso sería todo. Y finalmente, pues que pues estoy abierto para más comentarios, para otras invitaciones. Podemos seguir platicando en posteriores eventos de algunas otras enfermedades zoonóticas que son sumamente interesantes, pero no para traumarnos, no, sino para tener un mayor conocimiento y todos coadyuvar a disminuir o a prevenir estas enfermedades zoonóticas. Eso es todo. Sí, muchísimas gracias y por supuesto que sí, que esta, como te comentamos en un principio, sea la primera de muchas charlas que nos hables sobre estas enfermedades zoonóticas y que, como bien lo comentas, pues fueron ya muchas de ellas son consideradas como ya desatendidas y de emergencia pública, ¿no? Y que pues no hay que dejar desapercibidas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Jorge. Revoluciones queda abierto en absoluto para ti. Ya sabes que nos Gracias. puedes contactar y pues ya es tu casa. Muchas gracias. Excelente, pues vamos a continuar ahora ya con los anuncios finales. Estos anuncios finales van encaminados a comentarles que, como ya les hemos venido reiterando jueves tras jueves, que ya tenemos Linker, en la cual van a encontrar los accesos para conectarse a nuestras diferentes redes sociales, como lo es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y ahora ya YouTube.
Pueden escanear el código y esto los va a dirigir directamente a los enlaces. También, creo que no cambia. La otra es que, como bien saben, nosotros ya vamos a cumplir nuestro segundo año consecutivo, el 17, y pues queremos aprovechar el espacio para agradecerles a todos ustedes, a todos nuestros invitados que nos han acompañado a lo largo de estos 2 años, y por supuesto quiero hacer una mención especial a todas mis amigas que integran Revoluciones, a Carla, a Paula, a Anaís y por supuesto a Jocelyn, quien pues cada tarde de jueves, cada evento especial, hacen un espacio para generar y llevar el conocimiento hasta ustedes. Feliz aniversario, amigas, y pues que este sea el segundo de muchos años más juntas. Ahora sí, queremos abrir también la antesala porque, como ya les hemos venido comentando, tenemos en puerta muchos eventos y el primero de ellos pues es nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales edición 2023 en torno a conmemorar, el 8M de Mujeres que Revolucionan. Todo este ciclo va a tener una duración de alrededor de un mes y vamos a empezar el próximo jueves 23 al 4 de abril. Cabe mencionar que algunas de las charlas las vamos a emitir los martes y los jueves del mes de marzo hasta concluir el 4 de abril, que es el día martes. Todas van a ser transmitidas a través del Facebook Live de Revoluciones y pues queremos también compartirles un poco de lo que se ha venido cocinando gracias al esfuerzo de todas, pues que vamos a tener como primera invitada a Mara Advertencia, que es una rapera feminista lírica de origen zapoteca, quien nos vamos a tener una entrevista con ella. De ahí vamos a tener invitadas como la maestra Letia Guerrero, a Ernestina Herrera, a Caro Plasencia, a la doctora Anaí Flores, la doctora Julieta Fierro, a Kiabet, que es una luchadora profesional, a la maestra Violeta Sandoval, así como a Ana Ibarra y Nuria Villa, que nos van a hablar sobre finanzas para las mujeres, y una invitada que ya ha estado con nosotros, pero que nos honra mucho que nos acompañe en este ciclo, la doctora Eva López, y finalmente la doctora Cecilia Bañuelos, quien estará cerrando este ciclo. Y como ya comenté, pues la próxima semana, jueves 23 de febrero, la transmisión será a las 5:30 y estaremos platicando o entrevistando a Mara Advertencia sobre el rap también es para nosotras. No lo olviden y por favor usen el hashtag Mujeres que Revolucionan. Finalmente, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya les comenté, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, y pues sigamos también cuidando. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, amigas. Muchas gracias especiales para el doctor Carlos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, doctor. Pase un buena semana, un fin de semana. Gracias.